todavía hay mucho rechazo, desde los niños, los padres de familia, incluso los mismos maestros, ya que no, al momento de adecuar probablemente una clase, el mismo maestro tiene resistencia. Maestros especiales tratan de integrar a ese tipo de niños, pero no se ha logrado. Si nos vamos a las comunidades indígenas, tan solo en ocasiones los docentes se batalla para que se vayan a trabajar allá. ¿Por qué? Porque hay que planear, hay que adecuar para ellos los planes y programas, y en ocasiones no existe el profesionalismo suficiente para sacar adelante educativamente a esos niños. No hay una integración educativa. Muy sencillo, a veces en las escuelas normales, tan solo en las indígenas, se supone que se debería de hablar el idioma, la lengua de ellos, y nos resistimos a aprenderlo. Entonces no hay una interculturalidad en los alumnos ni en los maestros. Pues desde un punto de vista más amplio, yo puedo inferir que la educación formal no es intercultural. Los programas que existen en la actualidad, al hacer una revisión exhaustiva de ellos, podemos encontrar que no existe, por así decirlo, una preparación dentro de esos mismos programas para poder decir que la educación es intercultural. Existen muchos retos que enfrentan las personas de otras etnias y de otros grupos culturales que no pueden ser integradas de la misma forma que como son las personas mestizas que integran la gran mayoría. Conforme a lo que se dice, si la educación formal es intercultural, no en su totalidad, siendo que la misma cultura indígena no les permite tener un desenvolvimiento dentro de la sociedad mestiza, por así llamarlo. Quien ha trabajado, quien ha empezado a colaborar en la educación indígena es el profesor Horacio Echevarría, quien ha intentado o quien está intentando integrar a estas personas dentro de la educación formal para tratar de que tengan un desenvolvimiento como lo tendrían los otros alumnos. Dentro de esta escuela contamos con alumnos indígenas. Nosotros hemos sido capaces de visualizar la forma en que se desenvuelven en ciertas actividades, pero su misma cultura o tradiciones, costumbres no les permiten llegar más allá hasta sus límites. Entonces, no se puede considerar totalmente intercultural, siendo que se tienen algunas limitaciones. La educación en nuestros días no es una educación multicultural debido a diversos factores. Para empezar, los libros de texto que se imparten en las escuelas indígenas. En nuestra comunidad hay una escuela indígena ubicada en la colonia Tarahumara, que muchas veces los textos pues están escritos en español y los niños no saben leer el español, solamente el rarámuri. Entonces no hay una cultura incluyente para las personas que hablan otros dialectos, mucho menos para las personas que son de diferente cultura ajena a la de nosotros. Pues en otros países sí existe una cultura de educar dentro de la cultura propia o de la cultura religiosa que tiene cada comunidad. En México no sucede así, sino que intenta ser una educación más generalizada, y considero esto un problema muy grave en nuestra sociedad. Considero que la educación en México no es multicultural, ya que se excluye a los tarahumaras principalmente en la región de Chihuahua. Entonces, por cuestiones económicas, se ha establecido un régimen donde no aceptan a personas de diferente cultura por las diversas cuestiones económicas. La educación no necesariamente es intercultural, es decir, que integre a todas las culturas que se manifiestan en nuestra región. Es difícil, ¿no? El sistema educativo quizá no está preparado para esa condición en la que 3 o más culturas pudieran interactuar en las aulas. Pero pues se dan casos interesantes, ¿no? Donde pudiera darse 2 culturas por lo menos que sí interactúan y que dejan excedentes muy interesantes en torno a la educación, ¿no? Habrá que analizarlos y profundizar más en torno a ello. Veo difícil
que se dé la interacción entre tres culturas o más. No hay ni plataforma política ni plataforma educativa que lo pudiera proponer, ¿no? Y quizá habrá que analizarlo, a lo mejor no es ni siquiera necesario, ¿no? Nuestra región se ha caracterizado por tener tres culturas, por lo menos tres culturas mayormente sobresalientes o con mayor participación, y estas tres culturas han transitado en el tiempo de una manera pacífica, y eso es muy bueno reconocer, ¿no? A pesar de las diferencias religiosas, políticas o sociales, se han manifestado culturalmente de manera pacífica, y eso me parece importante. Yo creo que se ha tratado de implementar, pero todavía falta mucho por el lugar donde estamos, que hay de varias culturas, pero aún todavía hay un límite que no deja que haya una educación más abierta hacia todas las culturas. Yo pienso que la educación básica no es tan incluyente, ya que muchos de los libros de texto están en español y muchas personas de algunas etnias todavía no hablan español. Y al no tener los textos en su idioma, pues yo digo que se pierde de alguna manera el aprendizaje que deberían de adquirir a comparación de los otros niños. Pues podríamos decir que no tanto así como que ayude a perpetuar la violencia simbólica, sino que en sus huecos, en las partes en las que no está completamente planeada esta educación formal, se siguen dejando los espacios para que entre esta violencia simbólica. Recordemos que la mujer indígena vive una doble situación de discriminación y por lo tanto se ejerce violencia contra ella. Es mujer y además es indígena. Entonces, no tanto que ayude a perpetuar, sino que, por así decirlo, voluntaria e involuntariamente, por los resquicios que le quedan, pues quizás sí ayude a la violencia simbólica contra la mujer indígena.
Bueno, aunque se ha intentado que dentro de la educación tanto mujeres como hombres tengan los mismos derechos, no se ha logrado. En la educación indígena muchas veces entre ellos mismos no quieren mandar a la misma mujer a estudiar. ¿Por qué? Porque la quieren para la casa, para las labores y demás. Entonces los mismos indígenas, mandan a los niños, hombrecitos, a que estudien, a que traten de salir adelante. Entonces, uno mismo como maestro, si no le ve las capacidades a la niña, a la mujer indígena, de salir adelante, bueno, dice, no hay problema con que aprenda a leer o con que aprenda a hacer las cosas, ¿sí? Entonces, no le damos ese valor. Y en cambio a los hombrecitos de este tipo de indígenas, bueno, sí se trata que aprendan a sumar, a multiplicar, a contar el dinero. ¿Por qué? Porque son los que se van a ir a las pizcas, a las manos de obra y demás, y son los que van a ser los proveedores. Y la mujer es la que los anda siguiendo, haciéndoles de comer, haciéndoles las tortillas, y no se preocupan porque realmente tengan una educación. Entonces sí, aunque sea educación formal, aunque sea educación integral, considero que no está bien complementado. Cada uno no encajan y no estamos dándoles lo que cada quien merece. La violencia simbólica en la educación se ve muy influenciada hacia la mujer indígena debido a que en nuestro país la mujer indígena, y por ser mujer y por ser indígena, es la mujer que ha sido más violentada en todos los aspectos, desde psicológica, social, emocional, en la educación, en la vida cotidiana. La mujer indígena pues es quien tiene mayores riesgos de padecer diferentes tipos y grados de discriminación. Sí, la cultura en este caso de los rarámuris, dentro de sus objetivos primordiales quizá no está la educación, ¿no? Hay otras prioridades de acuerdo a su forma de entender el mundo. No creo que sea el propio sistema educativo quien limite la educación en mujeres indígenas. Creo que es más por cuestión cultural que porque el sistema no tenga las aristas necesarias para atender particularmente el caso de mujeres indígenas. Pero sí se nota en algunas instituciones, sobre todo en la educación primaria, mujeres indígenas que ya están un tanto desfasadas de edad, o una pues por las condiciones migratorias, ¿no? que ellos a las cuales ellos se adaptan, y quizá esa sea la única oportunidad que tengan, ¿no? Hasta ahí llegan en la mayoría de los casos la educación en ese tipo de etnias, no así que el sistema esté enfocado en ello, ¿no? El sistema educativo creo que tiene que abrir la puerta a todos bajo las condiciones que sea, y se da. Mírame, mírame que soy tarahumara, mírame, mírame que soy tarahumara, neni, neni.